Bueno, buenos días, estudiantes. Me están escuchando, estoy un poco ronca, por eso decidí no hacer la otra sesión en Facebook, y por algunos problemas técnicos. Pues como tienen una actividad que les he dejado pendiente respecto de buscar casos en la CNDH para hacer un análisis de los 4 principios fundamentales de los derechos humanos, vamos a partir de la idea general de qué es el derecho. Sí deseo que esta clase sea un poco más participativa. Entonces, me gustaría saber, según lo que conocen, quizás lo que los motivó a entrar a estudiar derecho, o quizás lo que ya han visto con alguno de sus profesores, ¿cuál es la definición, el concepto que ustedes tienen de derecho? Los Yo, escucho. Bueno, Natalia. Bueno, Lick. Sí, te escucho. Ok. Para mí el derecho es un conjunto de principios y normas, que regulan, las relaciones humanas de toda sociedad y cuya observancia es impuesta de forma coactiva por parte de un poder público. A ver, entonces, la definición de derecho es... Un conjunto de principios y normas generalmente ¿Y qué inspirados. serán estos principios y qué serán estas normas? ¿Qué es que haya principios o por qué hay principios y por qué hay normas? Porque eso constituye el derecho. ¿Por qué se llamará derecho y no, por ejemplo, no sé, principado o normativa? ¿Alguien más me quiere aportar su punto de vista personal de qué significa derecho? No digo que esté mal lo que hayas dicho, digo que hay que reflexionar sobre eso. ¿Alguien más quiere aportar su punto de vista? ¿Qué es el derecho? Están estudiando derecho, vamos. Deberían de tener una idea más o menos sobre qué significa esto que entraron a estudiar. ¿Nadie? ¿Nadie nunca se ha preguntado qué es el derecho? ¿Por qué estoy estudiando derecho? ¿O qué entienden por derecho? ¿Jamás? ¿No? ¿No piensan en qué significa esto que están estudiando? Bueno, entonces sí es algo que deberían de pensar, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno estudia filosofía, sí debe de tener un bagaje un poquito amplio sobre qué significa la palabra filosofía, de dónde proviene. Pues vamos hacia la conceptualización del derecho. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Lick. Sí. Bueno. Siempre es importante, interesante cuando estamos hablando de un concepto remitirnos a su etimología, porque, bueno, algunos habrán llevado etimologías romanas latinas, o greco-romanas en la escuela, pero regularmente los conceptos cuando se enuncian tienen una serie de propiedades. Entonces, cuando uno trata de hacer una definición, una conceptualización, puede dirigirse o remitirse a qué es lo que significaba en su principio, ¿no? Entonces, si no lo habían checado antes, viene de una palabra latina, de un vocablo latino que es directum, pero directum, si se dan cuenta, incluso derecho, nuestro cuerpo está encaminado hacia la derecha y la izquierda, ¿no es así? Entonces, no sé si en algún momento han tenido que ir en un taxi, por ejemplo, y le dicen, pues derecho, derecho, cuando en otros países, pues eso significa recto, y decir aquí derecho, pues es como seguirse hacia adelante en lugar de irse a la mano derecha. Bueno, pues eso no es gratuito porque regularmente directum estaba señalado desde su vocablo latino por no apartarse del buen camino, es decir, seguir un sendero señalado por la ley o lo que se dirige o es bien dirigido. Ahora, cuando pensamos en un sendero señalado por la ley, claro que nos podemos referir a las leyes de tránsito.
o sea, a que existen ciertos principios para que no pases por encima de un tope, un bache, y de la misma manera, pues en la época grecolatina, en la época romana, donde nace este concepto, o donde nos heredan este concepto, no quiere decir que no haya leyes del Estado previas. Quiere decir que se referían sobre todo a las indicaciones sobre no pisar fuera de ese camino, donde es una configuración importante. Por ejemplo, algo que yo siempre sostengo es que la corrupción en México empieza desde el hecho de que internalizamos, hacemos interiores nuestros principios de cruzar a la mitad de la calle. Aunque eso parezca como un poco burdo, en otros países no sucede así. Tienen que, con su propia lógica, tienen que seguir los senderos hasta donde hay un paso peatonal. Entonces, nosotros internalizamos que hacer las cosas más rápido, aunque sean una mala educación, ¿no? Parte de la mala educación vial que tenemos, eso se vuelve como algo que interiorizamos de manera como personal, ¿no? Y finalmente, eso sí es comenzar con romper las leyes, las reglas, lo que está mandado que no deberíamos de estar haciendo. Entonces podemos tener la idea de que en general, por derecho, entendemos esto que ya nos venía diciendo su compañera, que es un conjunto de normas jurídicas. ¿Pero qué es una norma jurídica? Bueno, acá dice que son creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres y en caso de su incumplimiento hay una sanción judicial. Entonces, hablamos de normas jurídicas y una sanción judicial. ¿Alguien podría explicarme si ya ha visto, si ha pensado en algún momento de su vida qué es una norma jurídica y qué distancia tiene una norma jurídica de cualquier otra norma? Yo, bueno, lo que entiendo por las normas jurídicas, lo que tengo aquí escrito, es que es un conjunto de normas que se aplican exclusivamente en las relaciones del hombre que vive en la sociedad. Hasta ahí nada más. Tengan mucho cuidado cuando con una definición den la palabra en la misma definición, porque cuando decimos derechos humanos no vamos a decir son derechos, ¿no? Porque entonces no estamos explicitando que los derechos humanos son derechos porque no estamos entendiendo qué es derecho. También tengan cuidado porque si explicamos qué son normas jurídicas y decimos en la misma definición la misma palabra, no estamos explicando qué son las normas en sí mismas, ¿no? Es una cosa que tenía por ahí, pues un señor que era bien odioso, llamado Sócrates, por ejemplo, que les cuestionaba a las personas que afirmaban conocer conceptos o saber cosas, que comenzaban dando la misma definición cuando estaban hablando, por ejemplo, en el debate de qué es lo bello, decía, bueno, lo bello es lo que se dice de las cosas bellas, eso no nos dice mucho, ¿no? Bueno, gracias por la participación. Chequen, piensen que cuando se pide la definición de un concepto, deben de tratar lo más posible de no utilizar el mismo concepto en su definición. Cuando hablamos de normas, hablamos de una serie de reglamentos. Ahora, estos reglamentos, estas convenciones sociales están realizadas para que las personas tengan la posibilidad de que no pasen sobre los derechos de las demás personas. El origen de las normas sociales para nosotros, que tenemos un pensamiento occidental, porque claro que había normas en el mundo indígena, claro que pues les dijeron que vinieron a destrozar y colonizar el mundo en este Día de la Raza, pero sí, en efecto, nosotros siempre desde la sociedad hemos tenido distintos reglamentos para no atropellar los derechos de las demás personas. El punto de por qué se vuelven normas o una institución jurídica tiene que ver con la herencia que hemos recibido del mundo occidental, específicamente del mundo grecolatino, que a través de muchos años, de la expansión, por ejemplo, de Carlomagno, terminó imponiendo pues el primer principio del derecho. Los que ya estuvieron pues en primer año recuerdan, por ejemplo, las historias del derecho que tenemos desde la época de Constantino, por ejemplo. Y bueno, cuando decimos esto de normas jurídicas, como una serie de reglamentos, de estipulaciones,
nos referimos a un Estado contractualista. ¿Qué es el contractualismo? ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? ¿Qué es lo contractual, contractualista? Es un término importante para ustedes que estudian Derecho. ¿Nadie nunca ha escuchado esta palabra contractualismo? No. No, Yo perfecto. he escuchado, Pues, maestra, es una corriente moderna de la filosofía política del derecho. pues, Es algo donde explica el origen de la sociedad y del Estado entre los humanos, pues. bueno, el origen de la idea contractualista de un Estado proviene de la modernidad, es decir, cuando se aceptan una serie de premisas y discusiones efectivamente sobre lo que es la naturaleza humana. Más o menos en la época de la modernidad con Thomas Hobbes y con Rousseau, vienen dos ideas del ser humano en una antropología, es decir, en la base de lo que se fundamenta del ser humano, y Thomas Hobbes decía que el hombre es el lobo del hombre, es decir, que pues si no hubiera leyes, reglamentos, normas e instituciones jurídicas, nos comeríamos unos a otros, nos mataríamos unos a otros, vendría la gente de allá afuera y se metería en tu casa y se violaría a tus mujeres o se comería tus cosas, y etcétera. Y lo que decía Rousseau, que también es un contractualista moderno, es que el hombre es naturalmente bueno, naturalmente o por naturaleza es cooperativo. Entonces, de estas dos visiones proviene lo que hoy heredamos del derecho y lo que también se hereda en el derecho, en los derechos humanos. La idea de que, ¿qué es la naturaleza del hombre? Entonces, cuando hablamos de instituciones como normas jurídicas, estamos hablando de esta naturaleza que se vuelve una serie de prerrogativas, una serie de requisitos, una serie de prácticas que están al interior de un reglamento o una estipulación que tiene que estar fuera de nosotros. Dependiendo de lo que ustedes asuman como la naturaleza del ser humano, es decir, ustedes pueden asumir como no solo como Rousseau, ¿no? Sino también como Sócrates, sino también como John Locke, pueden decir que el hombre es naturalmente bueno. Y si el hombre es naturalmente bueno, el Estado es una institución mala para él mismo porque entonces está limitando su libertad. De ahí vienen ideas, por ejemplo, anarquistas. Pero si ustedes asumen que el hombre naturalmente es salvaje, voraz, violento, y que si no estuviera conducido por reglas, por leyes, por mandatos, por normativas, este hombre mataría a los otros hombres, se aprovecharía de los otros hombres y haría un caos total. Entonces, en ese sentido, es que nace nuestra institución jurídica, nuestra serie de reglamentos, nuestros principios que van a regular lo que es el derecho. Es decir, cuando ustedes se enfrenten a un juicio porque un hombre ha violentado a otro hombre, porque un hombre ha matado a otro hombre, están poniendo en práctica esta noción del derecho que es contractualista. Y entonces, por eso, cuando los seres humanos, a partir de esta visión que es mucho más de Maquiavelo y de Thomas Hobbes, que es el hombre es malo por naturaleza, y si no hubiera leyes, todos se matarían. Entonces, tenemos las leyes también como una restricción, como una limitación de lo que hace el ser humano frente a otro ser humano. Y en el incumplimiento de esas leyes, de esas normativas, se prevé una sanción judicial. ¿Y por qué tiene que ser judicial? Bueno, en otros estados no existe esta división de los poderes. ¿Ustedes sí se acuerdan en cómo están divididos nuestros poderes en el estado mexicano? Lo vimos desde la primaria. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Excelente. Entonces, tenemos, pues ya saben aquí la definición de que el ejecutivo pues, es el que ejecuta las leyes, ¿no? Pésima definición porque pues no puedes decir que el ejecutivo ejecuta. Pero sí decimos que el poder que es el judicial, pues básicamente está en la institución que lo representa. Por ejemplo, los policías cuando son agredidos o las policías mujeres en esta cuestión del Estado, con las marchas feministas, cuando una mujer policía es agredida por otra mujer, la mujer no está agrediendo a otra mujer como por principio de sororidad, que no debería de hacerlo, está agrediendo al poder que representa. Y los policías representan este poder judicial, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia.
Ahora tenemos una definición que nos dan en la introducción del estudio del derecho. Esta la vamos a decir tal cual. El derecho es un conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia, por lo menos en teoría. Ahora, ¿qué es esto de que el derecho confiere facultades, así como que establecen las normas de convivencia social? Esto de la convivencia social es lo que les digo que tiene una noción mucho más profunda filosóficamente, que es desde la antropología del ser humano, es decir, que pues, para que el ser humano viva en una perfecta sociedad, tenemos estos dos principios que es el contractualismo, por ejemplo, que es que si no existieran leyes, si no hubiera una serie de contratos y supuestos sociales, ustedes se matarían unos a otros. Desde el hecho que se levantan en el día, ya están asumiendo una serie de contratos sociales, ¿no? Hasta la noche, ¿no? Que caminen, que se vistan, por ejemplo, porque podríamos andar desnudos todos, sería un mundo extraño, ¿no? Pero el punto de que tengamos una serie de convenciones sociales tienen que ver con que esas convenciones sociales confieren también pues bases para que se estipule esta convivencia social. Y de ahí viene la importancia del poder del contractualismo o toda esta serie de convenios sociales. Pero ya lo veremos más adelante. Y esto de que confieran facultades, es importante porque, ¿qué es una facultad? ¿Qué es lo que ustedes entienden por facultad? ¿Alguna vez han pensado en cuáles son sus facultades? Es la capacidad que uno mismo tiene, la física o la moral. Sí, tiene que ver un poco con eso, aunque también nos referimos a facultades, por ejemplo, a los 5 sentidos, ¿no? Esas son nuestras facultades. Entonces, si tiene una relación con nuestra naturaleza, ¿no? Como esto de tener 5 sentidos, también las facultades en el Estado están determinadas por que si tú cumples esta regla, si tú cumples esta ley, entonces tú te puedes beneficiar por el Estado. En el incumplimiento de esto, y esto es un tema muy debatido en derechos humanos, por lo menos yo tengo una opinión, cuando ustedes roban, violan o rompen el estado de naturaleza contractual de la serie de reglamentos, ustedes, como yo considero, están perdiendo sus facultades. Por eso hay una discusión muy grande en derechos humanos respecto de las personas en situación penitenciaria, los que están en la cárcel, porque algunos decimos, yo soy de esas personas, que cuando un hombre está rompiendo las garantías que tienen respecto de otro hombre, cuando tú robas o matas o haces o violas a una mujer, según este principio, estás abandonando tus facultades, porque si no obedeces las normas, no tienes facultades. Si tú no estás aceptando, y bueno, derechos humanos dice, por el hecho de ser hombres, por el hecho de existir, deben de tener una serie de principios, ¿no? Entonces, hay, desde por lo menos los fundamentos filosóficos conceptuales de una teoría, podemos ver que esta teoría se vuelve muy, muy, muy complicada porque tiene principios filosóficos que no se pueden ejecutar, ¿no? Entonces les digo, mientras ustedes sigan todas las normas del Estado, es decir, mientras no fumen marihuana, no se droguen, no están abandonando sus facultades contra la legalización, ¿no? Mientras no hagan cosas que sean ilegales, chavos, ustedes siguen obedeciendo al Estado y siguen aceptando sus facultades. Pero cuando comienzan a delinquir, a hacer cosas que están en contra de lo que es estipulado por el Estado, ustedes están abandonando sus facultades. Así que aguas. Sobre todo para todos los que argumentaron que la marihuana es muy importante para nuestra sociedad, pues mientras sea muy importante o no lo sea, tengan mucho cuidado porque eso los puede hacer abandonar sus derechos. Entonces tenemos 4 principios del derecho. Esto lo deben de pensar si quieren seguir por esta vía del derecho,
que bueno, ¿alguien me puede hacer el favor de apoyarme con la lectura del primer punto? Yo, derecho como ordenamiento. Es aquel conjunto de normas que tratan de regular la conducta humana mediante ordenamientos, previsiones y prohibiciones. Perfecto. Entonces tenemos que esto como ordenamiento, estamos hablando otra vez de esta naturaleza humana que si el hombre no tiene una serie de reglas que le han impuesto desde su primer núcleo familiar, la familia, ¿no? Su primer núcleo social, que es la familia, y el segundo núcleo, que es la comunidad, y el tercer núcleo, que es el Estado, no van a poder entender qué son estos ordenamientos. Así que si ustedes estudian Derecho y son muy jovencitos, deben de tener mucho cuidado, porque si no están entendiendo que el derecho confiere facultades, y son jovencitos y sus padres les dicen que tienen una serie de prohibiciones, y ustedes rompen todas esas prohibiciones, pues entonces tendrán que pensar y reconsiderar si están entendiendo completamente lo que están estudiando, ¿no? Porque aquí por lo menos dice que si tienes ordenamientos, permisiones y prohibiciones, eso tienes que acatar tanto en tu casa, como en la escuela, como en la sociedad, como en el trabajo. ¿Alguien más me apoya con otro punto? ¿Otra persona me apoya con el punto 1.2? Claro, derecho como fenómeno social. Aquel ordenamiento jurídico que nace para el efecto de regular la conducta entre los individuos como grupo y tiene cabida mientras que se encuentra en una sociedad. Ahí. Entonces, tenemos que el derecho como tal, ese dicho, nosotros lo heredamos del pensamiento occidental, que si ustedes quieren verlo desde su punto de vista, pues nos vinieron a imponer, ¿no? Pero el derecho solo tiene sentido cuando vivimos en sociedad. Es decir, si ustedes ya están hartos de esta sociedad, porque, no sé, pues no les gustan sus reglas, no les gustan sus normas y demás, pues lo que pueden hacer es salirse del estado y váyanse a vivir a una comuna hippie, o váyanse a vivir a un cerro donde no los vean ni Dios ni el diablo, ¿no? Pero mientras vivamos en una sociedad, mientras tengamos este principio social, vamos a tener que acatar este ordenamiento jurídico, les guste o no les guste, piensen que puedan tener sus propias reglas o no, y si no les gusta, pues lo que pueden hacer es salirse del estado, ¿no? Que es muy difícil, porque lo que nos hemos aprendido hasta ahora es que todos, unos y otros, nos necesitamos unos y otros, ¿no? Porque desde el hecho que están vestidos, calzados, comen, hay un montón de gente alrededor de ustedes. Pero claro que sí ha habido proyectos que tratan de no regularse como derecho, o que se regulan por sus propios derechos, como por ejemplo la comunidad zapatista. Pero mientras estemos en un sistema occidentalizado, vamos a regirnos socialmente por el derecho. ¿Otra persona me apoya con el 1.3, por favor? Yo. Derecho como valor es el conjunto de disposiciones que adquieren rango obligatorio y que se encuentran al servicio de valores sociales, además de tener una finalidad axiológicamente respetable. Ay, qué palabra más extraña es esto de axiológicamente. ¿Alguna vez han escuchado qué significa axiología o axiológica, o lo han leído por ahí, lo han investigado? ¿Tiene que ver con los valores, profa? Exactamente. Hay muchos teóricos que han defendido este tema de la axiología. Es una disciplina, de hecho, también de la filosofía. Como verán, gran parte de lo que ustedes están estudiando es muy filosófico, y que habla de las jerarquías de los valores. Entonces, tenemos estas tablas de los valores y los antivalores. Es decir, cuando a todo valor se corresponde un antivalor, ¿no? Como la justicia, pues está la injusticia, ¿no? O la libertad, está la esclavitud y demás. Cuando hablamos de esta disciplina filosófica, hablamos de ciertos valores que corresponden igual a cada sociedad, ¿no?
es importante que por ahí, de manera muy personal, se den a la idea de que tienen que investigar muchos de estos términos. La primera vez que se utilizó la axiología fue por Paul Lapie, y después, por ahí de inicios del siglo XX, y fue después otra vez ocupado por otro pensador que también le confería ese lugar como de origen griego, que se apellida Van Hartman, ¿no? Pero bueno, ya tendrán tiempo ustedes entre sus curiosidades de que revisen esos términos. Finalmente, ¿alguien me apoya con el 1.4, derecho como argumentación? Yo. Derecho como argumentación. Es aquel conjunto de normas que se materializan a través del lenguaje, pues este es el instrumento fundamental del legislador. Las palabras diseñan. Bueno, entonces tenemos que este derecho como argumentación, este derecho como argumentación nos va a referir que ya cuando se materializan todas las leyes, porque claro, sobre todo en las épocas donde no existía escritura, también había leyes, como no sé, en el mundo del Islam, en el mundo de los primeros pastores israelitas, bueno, los egipcios sí tenían sistema de escritura, pero hablamos que muchas veces existen ciertos preceptos del derecho, pero mientras no estén escritos no se pueden hablar como argumentos. El derecho que ustedes estudian, el derecho que ustedes van a estudiar a lo largo de su carrera va a ser el derecho como argumentación. Por eso es tan importante que entiendan cómo se argumenta, cómo se hacen ciertas leyes, cómo se contraargumentan esas leyes, cómo se ponen una frente a otra, porque cuando ya hablamos de la materialización del lenguaje, estamos hablando de que están escritos y que hay que conocerse de pie a pa una serie de códigos, mandatos, constituciones, leyes nacionales, leyes internacionales, dependiendo, claro, de cuál es la rama del derecho que más les guste, ¿no? Porque no es lo mismo el derecho mercantil, que tiene sus propias leyes y códigos, no es lo mismo pues el derecho internacional, el derecho constitucional, el indígena, pero sí implicaría que se deben de conocer una serie de normas, apartados, códigos, legislaciones que ya están escritas y que contra esas tienen que aprender a argumentar o conforme a ellas. Bueno, entonces, esto creo que es como importante que entiendan la naturaleza de la carrera que ustedes eligieron para que podamos también entender cómo ese mismo apartado de todos los derechos que ustedes comprenden, el derecho en específico de los derechos humanos, es algo muy interesante. Es muy interesante porque difiere mucho de otras ramas del derecho. Entonces, aquí tenemos las primeras definiciones de los derechos humanos y dónde se encuentran. ¿Alguien me puede apoyar con la lectura de Hernández Gómez, José Ricardo? Yo le ayudo. Te escucho. Hernández Gómez, José Ricardo. El Tratado de Derecho Constitucional son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización. Implica libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos. Hasta ahí nada más. Entonces, ya tenemos en esta idea de lo constitucional, que los derechos humanos sí están relacionados con las facultades que ya vimos, que ya pensamos, las libertades, ¿no? Porque como les dije, cada vez que asuman una libertad, chavos, tienen que asumir la obligación que les antecede. Pero también habla de instituciones o reivindicaciones. ¿Han oído esa palabra que significa reivindicar? No sé, aquí con los fenómenos sociales, es que me reivindico todos los días. ¿Han escuchado qué significa reivindicar?
No. Pues en general, Como por ejemplo, si estás en malos pasos, pues cambiarte al lado bueno. O si notas que estás haciendo algo mal, pues y ya hacer cosas buenas. sí puede estar ya en la práctica relacionado con eso. Es un verbo transitivo. Reivindicar se refiere a reclamar o pedir algo con cierta firmeza del derecho que están participando, pero también tiene que ver con un cambio de estado, ¿no? Como la vindicación es seguir por un camino, reivindicar en la práctica sí se refiere a cambiar por ese camino, ¿no? Y claro que puede en la práctica estar un poquito relacionado a cambiar de juicio, pero puedes reivindicarte hacia ambos polos, no solamente hacia lo bueno, también te puedes reivindicar como para volverte, pues no sé, un delincuente, ¿no? Pero en general sí está para esto. Y también tiene que ver con reclamar una realización de algo no determinado. En el derecho sí importa porque si tú cometes una acción, bueno, si a ti te inculpan de algún crimen o algo así, tienes que reivindicar esta acción para que puedas cumplir frente al Estado, ¿no? Pero bueno, también cuando nos referimos a bienes primarios o bienes básicos, nos estamos refiriendo que existen una serie de principios mínimos y básicos o estos bienes que son bienes inmateriales que todos deberíamos de tener resueltos, por lo menos en teoría. Ahora tenemos un artículo que ha sido cambiado a partir de la reforma, me parece, del 2011, que tiene una nueva interrogación para poderle, desde nuestra Constitución, darle ese derecho y fundamento a los derechos humanos, esos principios de los derechos humanos. ¿Alguien me puede apoyar con la lectura del segundo punto? El párrafo segundo en el artículo primero constitucional precisa que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, él dice que ese párrafo contempla el principio pro persona y acá está diciendo que las personas en la protección más amplia. Es interesante cómo fue esta reforma en términos de la Constitución, porque el principio pro persona está significado respecto de que siempre, no importa la Constitución que tú apliques, siempre se debe velar por la integridad de la persona antes que cualquier cosa. Entonces, a veces vamos a encontrarnos disyuntivas con ciertos códigos, lo sé yo por la práctica. Cuando tienes un tratado internacional y tienes una legislación local, es decir, por ejemplo, con las mujeres que son violentadas por sus esposos, ¿no? Entonces tú puedes decir que internacionalmente, según la Convención de las Mujeres de América Latina, según la Convención Nacional de las Mujeres, pues una mujer no debe de ser golpeada por su marido, ¿no? Y ahí tenemos cosas con el Islam. Pero tenemos una legislación local, como es el uso y los llamados usos y costumbres, que te dicen, bueno, pues es que nosotros no nos podemos meter en la casa de las personas si está siendo violentada. Cuando tenemos o que son pues creencias, por ejemplo, de la zona Mije, ¿no? Que las mujeres sean castigadas de tal manera, y que por eso se pueden exhibir en una plaza pública y demás. Entonces, es muy interesante porque el artículo constitucional ya está pensando en un principio pro homine, pro personae, ¿no? Que dice que no importa, digamos, las legislaciones que ustedes van a aplicar, no importa si van a aplicar a lo mejor un tratado internacional, un tratado nacional, un tratado estatal, lo que importa es poner en beneficio siempre
un criterio interpretativo que se va a referir a las personas. O sea, no importa lo que ustedes elijan en ese principio, siempre va a ser en defensa de la persona. Porque en esta interpretación siempre tienes que estar a favor de la individualidad de tu cliente o de la individualidad de quien es acusado. Y esta protección, esta norma está encaminada a los derechos humanos porque si te va a dar mayor garantía una norma local de lo que te va a dar una garantía de una norma internacional, aplicas la norma local. Si te va a dar mayor garantía la norma internacional, en ese momento la protección pro humano se va a hacer menos restrictiva, ¿no? Es decir, ustedes van a poder aplicar el que conozcan, el que les venga en gana, el que mejor manifiesta sus intereses. Porque ya desde nuestra Constitución Nacional se está aceptando que lo importante es admitir el principio pro persona en beneficio, pro hominem, pro personae, lo que sea, ¿no? Que es en beneficio de la persona. Ahora, ¿alguien me apoya a leer este artículo, el artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Humanos? El artículo 5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país de virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres a pretexto de que el presente pacto no los reconoce o lo reconoce en menor grado. Entonces, es muy interesante este pacto internacional porque aquí nos vamos a referir a los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, al estar en estos tres derechos, podemos decir que no existe restricción. Esto va un poco de la mano con lo que anteriormente les venía comentando, ¿no? En virtud de las leyes, convenciones, reglamentos y costumbres de cada entidad, de cada estado, de cada lugar, el pacto dice que no se reconocen en menor grado, ¿no? Una vez más, este principio está dictaminado hacia las leyes, convenciones, reglamentos y costumbres, por lo que les decía, ¿no? Si aquí en las leyes locales decimos que nuestras costumbres son más valiosas de lo que puede ser un tratado internacional, nos está diciendo este pacto que mientras sean derechos fundamentales reconocidos y vigentes, no admitimos los principios de las costumbres. Estamos en contra, por ejemplo, los derechos humanos de lo que sucede en Israel con las guerras, de lo que sucede en el mundo del Islam con las mujeres, de lo que sucede con las mujeres vendidas, violentadas y los feminicidios en Oaxaca. Bueno, me imagino que nos vamos quedando hasta este punto. No estoy segura si ya se va a acabar la clase, pero de ser así les voy a mandar la siguiente liga para que vayamos ya entrando a lo que serían su actividad, su trabajo de clase, porque varios compañeros me manifestaron por ahí pues sus dudas, ¿no? Tendremos otras clases para seguir hablando de los fundamentos de los derechos humanos. Y bueno, ¿pueden ver mi pantalla en este momento? Sí. Sí. Entonces, primero que nada me decían los chicos, ¿de dónde saco estas cosas de la CNDH? Pues basta con que se vayan a la CNDH, la página oficial de la CNDH. Y por aquí, en donde están las recomendaciones, pueden ver las recomendaciones. Hay un montón de recomendaciones por violaciones graves. Entonces, aquí están filtradas por fechas. Hay miles y miles de recomendaciones. Ahí es de donde van a sacar un caso. ¿Qué es una recomendación dictada por la CNDH? Que digamos que alguien dijo o alguien se manifestó o alguien vulneró sus derechos, entonces iniciaron el proceso y cuando la CNDH admite, la Comisión Nacional de Derechos Humanos admite que esa resolución fue grave, se hace una recomendación hacia tal asunto. Entonces, hay miles y miles de asuntos. Ya alguien alguien ya inició su trabajo. ¿Qué otras dudas tienen? Bueno, entonces, en conclusión,
se tienen que venir a la parte de recomendaciones y ver la que más les guste en la página oficial de CNDH. ¿Alguien tiene dudas sobre el trabajo? Yo tengo una pequeñita duda. Ujú. Por ejemplo, bueno, es que no sé si quiero un ejemplo así bien concreto, bueno, porque creo que habías dicho que era opcional, ¿no? Meter un ejemplo. Sí, aunque sí prefiero que lo hagan a través de un ejemplo porque me parece que son 5 cuartillas, ¿no es así? Ujú. Entonces, sí creo que sería preferible que se haga a través de un ejemplo porque si bien puedes llevar la discusión y la argumentación, pues los ejemplos son muy largos, ¿no? Así que nada más tendrían que sacar, mira, por ejemplo, este ejemplo son 89 cuartillas. Entonces tendrían que extraer lo más importante, que de ahí viene su capacidad de síntesis. Y porque lo que me gusta de los informes de la CNDH es que estos mismos informes te dicen qué violaron, ¿no? Ah, bueno, es que se violó la Constitución Política de los Estados Unidos en el párrafo segundo 6, bla, bla, bla. Y entonces eso les puede ayudar a ustedes a contextualizar cómo se hace una defensa, cómo se presentan evidencias, ¿no? Entonces sí se tienen que leer por lo menos pues un trabajito de estos para que sepan cómo se presentan y ya ustedes pues agregan lo que les interese en ese caso. Ah, bueno, pues a lo mejor a mí me interesa esta carpeta de investigación y estas pruebas, ¿no? Y agregan eso. Y van a discutir sobre todo en la resolución final. Ahí dice, por ejemplo, ¿no? Que cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública precisamente esta circunstancia. Entonces, todas las que están aquí, todas las recomendaciones que están en la CNDH, todas ya están diciendo que no hicieron, bueno, son públicas porque no hicieron caso omiso. Entonces, por eso sí es importante que chequen pues cómo son casos completos, ejemplos, aunque sí podrías nada más argumentar los 4 principios, sí es preferible que veas en relación a textos propiamente de la CNDH cómo se están empleando. Porque eso te puede dar una idea de cómo tú puedes presentar un escrito el día de mañana. Un escrito bien dictado. ¿Alguien más? Y otra pequeña duda. En nuestro nombre y grupo, materia y todo eso, ¿en qué parte va a ir? ¿En qué apartado? Bueno, yo se lo puse en el archivo, no sé si esté bien. Ah, yo les dije que hasta que se haga el trabajo final, que es pues hasta el último trabajo, se va a pedir la portada institucional que yo misma les voy a hacer llegar. Pero mientras tanto, pues utilicen aquí en donde está su documento de Word, lo colocan en la parte de arriba. Ay, no sé, no tengo ninguno por acá. Lo colocan en la parte de arriba, el logo a mano izquierda, no tengo ninguno. Y a mano derecha su semestre, ¿Como un encabezado? Ajá, en el encabezado específicamente. ¿Y también llevaría pie de página o no? Pues solo son 5 cuartillas, no es necesario que lleve el número de página. Perfecto. Se recomienda que un trabajo lleve número de página, pie de página después de 6 cuartillas, 5 cuartillas, pero solo son 5, entonces no se preocupen. Otra cosa es que sí quiero que hagan ustedes mismos sus propios argumentos, ¿no? Porque no quiero que solamente copien y peguen texto, sí me interesa que puedan analizarlo, ¿no? Porque el día de mañana no será conmigo y no los voy a reprobar yo, los va a reprobar la vida, si no aprenden a hacer este fenómeno de argumentar, que es muy importante. ¿Tienen más dudas con respecto del trabajo? Porque si no, pues ya vamos a ir cerrando esta. Sí. ¿Es necesario estar citando?
Ay, ¿me puedes repetir tu pregunta? Me suena un poquito cortado. ¿Es necesario estar citando? Sí es necesario introducir citas. Ahora recuerden que cuando se cita la CNDH, se cita CNDH, y por ejemplo en la automatización de citas, se cita CNDH y luego se pone coma y luego se pone Comisión Nacional de Derechos Humanos y ya se pone la resolución. Ah, a lo mejor tengo por aquí algo referente a eso. Tan, 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 tan. Sí, entonces recuerden que para la introducción de esas citas, pues en general sí van a apoyarse, fueron tres citas en formato APA como les estoy pidiendo mínimamente, es decir que además de ver la resolución, en el caso de estas resoluciones, regularmente están citando otros, textos, ¿no? Entonces, recomendaciones generales. Hay miles de recomendaciones. Entonces, aquí tenemos que estas están citando varios textos. Tendrían que checar esos textos, pero ya aparecen regularmente en la bibliografía. Miren, por ejemplo, no sé si están viendo mi pantalla en este momento, ven un documento de Word. Sí. Sí. Bueno, aquí les enseño cómo se citan las tesis. Acá tenemos tesis 1A, pues la localización localizable en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª época, libro bla, 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 marzo del 2003, tomo 1, página 881, registro tal, tal, tal. Así se citan las que son tesis. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Secretaría General de Servicios Parlamentarios, última reforma, publicada el 1 de mayo del 2009. Ley General de Víctimas, Ley de Amparos, reglamentaria de los artículos tal, tal, tal. Así es como va en la bibliografía las leyes que están citando. Y es diferente citar leyes que citar libros. Básicamente aquí, cuando ustedes ven estos archivos las recomendaciones generales, aquí les van a citar una serie de libros, ¿no? Por ejemplo, aquí lo manda el artículo pues, en su tercer párrafo. Pero aquí mismo ya hay libros que están citados. Por eso, pues pueden utilizar estas mismas recomendaciones porque ahí ya hay libros que están citados, ahí ya dicen norma oficial mexicana para la prevención y control del virus, artículo tal. Entonces, así es como la tienen que citar, criterio 1, criterio 7, semanario judicial y bla, bla, bla. Pero en estos mismos artículos ya vienen citados, ¿no? Entonces, por eso también les pueden ayudar. Aquí, por ejemplo, viene la sentencia del juicio de amparo, se tendrían que meter a la liga donde la están marcando para poder hacer la cita. Confróntese, CNDH, cartas de los trabajadores sexuales y humanos. Por eso sí, así es como se debería de presentar un documento. Y estos ya serían, si ustedes van a elegir este número 54, el hecho de dedicarse a un trabajo sexual no menoscaba en ninguna manera sus derechos, pretexto alterar el orden público, las leyes y costumbres. Entonces, lo único que tendrían que hacer es copiar esta parte, ¿no? Y copiar la referencia y ponerla en su texto, que no es difícil, porque ya en estas recomendaciones ya están citados todos los artículos que necesitan para una recomendación. Así que va a ser un poquito más fácil para todos ustedes a buscar cómo se citan pues todas las leyes y todo esto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Va a quedar grabada la clase, profesora? Sí. En general, pues en esta ocasión decidí no hacer
pues un en vivo en Facebook porque me siento muy mal, estoy muy enferma de la garganta. Pero siempre subo todas las clases, ¿no? Para que puedan checarlo, sobre todo para los que llegan tarde, para los que no pueden entrar a esta hora y demás. La idea es hacer más democrático el conocimiento para todos y todas. ¿Alguna otra duda? ¿No? No. Bueno, entonces, recuerden que tienen hasta el día de mañana para enviar su trabajo. Todavía esta semana voy a estar aceptando los trabajos pasados que no pudieron hacer llegar. Por si tienen ganas de terminar su actividad o algo así. Por eso los estaré aceptando hasta la siguiente ocasión, hasta esta semana. Pues hasta ahí nada más, ¿no? Las dudas, prefiero que las hagan así en clase porque algunos compañeros tienen las mismas dudas que ustedes y pues de repente no puedo estar contestando los mensajes privados de todos porque para eso hay clases, ¿no? Para que en este momento me hagan las preguntas. Y pues si ya tienen su tema electo y todo esto, les digo, pues chequen todas las recomendaciones, ya vieron dónde encontrarlas. Pues en lo consecutivo vamos a seguir trabajando sobre estas líneas, ¿no? Recuerden y les invito a que siempre busquen palabras desconocidas, traten de investigar un poco más por cuenta propia, ¿no? Y yo creo que es todo, ¿no? Para que ya se vayan. ¿Alguna otra pregunta, Mar? Todos los conceptos, bueno, los puntos de vista que vamos a poner tienen que estar. ¿Perdón? Los puntos de vista que vamos a poner en el ensayo tienen que estar todos para poder abordar el tema. Sí, de hecho, pues lo más importante de todos estos ensayos es eso, que aprendan a argumentar desde un punto de vista propio, flexible, crítico, reflexivo. Entonces, yo creo que las instrucciones en general siempre son muy claras, ¿no? ¿Qué es lo que espero encontrar? Y también cuando ven las rúbricas, pueden ver qué es lo que se está evaluando. Una pregunta, porque cuando yo he cursado Classroom sí puedo ver ejercicios de otros compañeros, pero ¿ustedes pueden ver las calificaciones y ejercicios de otros compañeros cuando entran a Classroom? No. No puedo. Solo pueden ver su calificación. Sí. Ah, bueno, entonces para ver si puedo checar la modalidad de que los demás compartan sus trabajos y puedan ver sobre todo los que tienen buenas evaluaciones, para que con eso se puedan guiar. Voy a ver si lo puedo configurar de esa manera. Pues entonces, si no tienen ninguna otra pregunta, damos por terminada esta sesión. Hasta luego, chavos. Hasta luego, ma. Hasta luego. Hasta luego.